Malestar en Podemos por el silencio de Sánchez en torno a la remodelación del gobierno. Los de la formación morada se quejan porque el presidente a día de hoy no ha consultado nada con ellos, y eso que son sus socios, sus compañeros, que se van a ver afectados. Temen que Sánchez acabe presentando un organigrama por su cuenta. ¿Por qué lo pensarán? En fin, queremos hablarles también de un conflicto diplomático entre España y Grecia, por el que han acabado pagando los de la calle, los trabajadores. En este caso, los astilleros de Navantia. ¿Cómo es posible? Se lo contamos enseguida. Y atentos, porque ¿se van a restringir los contratos temporales? Ahora responderemos. Arrancamos ya con todo. La remodelación del gobierno que planea Sánchez tiene en vilo a Podemos. Desde la formación morada se quejan porque el presidente no les está consultando estos cambios, que afectarán tanto a los nombres como al recorte de ministerios. A día de hoy todavía no se ha sentado con ellos para negociar esta importante decisión. Hay malestar en Podemos. Jorge Sainz, cuéntanos. ¿Qué tal, Ana? Pues efectivamente lo que nos cuentan fuentes del gobierno es que toda esa vorágine de informaciones sobre recortes de ministerios, sobre que el ministerio o que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, va a salir del Ejecutivo, o el ministro de Universidades, Manuel Castells, va a salir también del gobierno, todos los dos del área de Podemos, pues bueno, todas esas informaciones no han sido, digamos, negociadas ni comentadas entre Pedro Sánchez y la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, que es la persona que ahora mismo lleva las riendas de Podemos en el gobierno de coalición tras la dimisión de Pablo Iglesias. Es decir, de momento solo tenemos informaciones que son reales, porque esa reforma, esa remodelación del gobierno va a tener lugar, pero de momento falta comunicación entre el PSOE y sus socios morados a la hora de negociar, de valorar qué carteras se van a eliminar, qué competencias se van a reorganizar, que este es un tema importante y lo hemos venido contando en este periódico. Hay ministerios socialistas que están presionando para recuperar algunas competencias que perdieron en detrimento de Podemos en la negociación del acuerdo de coalición hace 2 años, y todos esos elementos están ahora mismo en una coctelera, pero sin agitar. Tienen que negociarlo tanto Díaz como Sánchez, y ambos no se han sentado todavía para valorar ese acuerdo. Lo que temen en Podemos es, como ha ocurrido en otras ocasiones, que Sánchez presente un acuerdo y una estructura de gobierno hecha, cerrada, que no dé margen a la negociación. Y aunque desde el PSOE dicen que Yolanda Díaz es una negociadora más sensata y, digamos, con una capacidad de interlocución más sencilla que lo que era Pablo Iglesias, pues en Podemos obviamente no van a aceptar un trágala de lo que les presenten. Y Jorge, Pablo Echenique, el portavoz de Podemos en el Congreso, uno de los más activos en Twitter, ha borrado más de 6.000 tweets que ha escrito a lo largo de estos últimos tiempos. ¿Qué está pasando? ¿Podemos sospechar que se quiere postular a ministro? Bueno, la verdad es que el borrado de tweets de Echenique es prácticamente ya un clásico desde que nació el gobierno de coalición. Lo hizo hace 2 años, justo también cuando se estaba negociando la composición del primer gobierno de coalición, y lo hace ahora que hay rumores de cambios de gobierno y de nuevos ministros. ¿Se quiere colgar Echenique la etiqueta de ministrable? Pues bueno, yo creo que la realidad es que no está en ninguna quiniela, ni de Podemos ni del PSOE, para ser ministro, pero Echenique hay que conocerlo y es una persona que le gusta, digamos, estar en el candelero y generar un poco de confusión. Lo que nos cuentan es que él ha decidido, pues bueno, hacer un borrado de tweets, de los que tiene pues algunos bastante polémicos, como ya sabemos, y generar esa confusión, pero que en realidad Echenique no está en las quinielas para ser ministro en esta próxima remodelación del gobierno que Sánchez acometerá en verano. Jorge Sainz, muchísimas gracias por la información. Gracias a vosotros. Y guerra a los contratos temporales. El gobierno pretende obligar a las empresas a hacer fijos a todos aquellos trabajadores que encadenen 2 años con este tipo de contratos temporales, que son precisamente contra los que más tiempo llevan advirtiendo los organismos internacionales. ¿Cómo pretende el gobierno llevarlo a cabo?
Pues nos lo cuenta Alejandra Alcese. Así es, Ana. Mi compañera Nerea y yo, que es con quien firmó la información, hemos tenido acceso de fuentes gubernamentales a la última propuesta que el Gobierno ha llevado a la mesa de diálogo social para abordar la reforma laboral, y ahí lo que el Gobierno muestra es su clara intención de acabar con los contratos temporales y que sea el contrato indefinido el contrato generalizado en España. Para eso establece que el contrato temporal tendrá una duración máxima de 6 meses, solo prorrogable hasta un año, y que, como comentabas, solo se puedan encadenar hasta 2 años de contratos temporales. No hace falta que sean de manera consecutiva. En un periodo de 2 años y medio, un trabajador podrá tener como máximo contratos temporales por una duración total de 2 años y automáticamente pasará a ser considerado un empleado fijo. Además, lo más relevante aquí es que solo se podrá utilizar el contrato temporal por parte de aquellas empresas que sufran un incremento de su actividad que sea ocasional e inesperado. Esto deja fuera a todos los negocios cuya actividad es muy estacional, pues por ejemplo un bar costero que sabe que cuando llega el verano tiene que aumentar su plantilla porque vienen los turistas, no podrá hacer un uso del contrato temporal porque ese bar ya sabe que va a haber un aumento de la actividad, con lo cual tendrá que recurrir a otro tipo de contrato indefinido, como podría ser por ejemplo el fijo discontinuo, pero en ningún caso al contrato temporal. De esta manera se busca luchar mucho contra el abuso del contrato temporal que hay en el país. También se podrá utilizar cuando haya que hacer una sustitución, en caso de que haya que cubrir una baja, se puede hacer un contrato temporal a esa persona, pero igualmente si se cumplen 2 años sin que la persona a la que se sustituye haya vuelto a su puesto de trabajo, esa persona automáticamente pasa a ser contratado fijo. Y todo esto independientemente de si la persona ha tenido distintos puestos de trabajo dentro de la misma empresa o dentro de varias empresas de un mismo grupo, o si ha sido contratada por medio de una empresa de trabajo temporal. Siempre que se cumplan los 2 años, automáticamente se pasa a ser contratado fijo. Y Alejandra, a lo práctico, ¿para cuándo estaría en marcha esta obligación? Bueno, esto no lo sabemos. Ahora mismo el Gobierno está negociando con patronales y sindicatos. Las negociaciones llevan tiempo porque se presenta la propuesta, las dos partes lo estudian con sus respectivos gabinetes y a nivel confederal y demás. Y luego van avanzando las propuestas, se van cruzando ideas. La verdad no sabemos cuándo van a llegar a un acuerdo, si es que llegan a un acuerdo, porque también es verdad que en otras ocasiones se ha intentado y es cierto que el Ministerio de Trabajo no ha cambiado sus posiciones respecto a su postura inicial de derogar ciertos aspectos de la reforma laboral del 2012, y ahí la patronal juega un poco con la baza de que hay otros ministerios como el de Economía que no están tan de acuerdo con ese planteamiento. Entonces, no sabemos cuándo van a llegar a un acuerdo, si es verdad que el Gobierno pretendía hacerlo en el curso de este año o si no del año que viene para cumplir con Bruselas, porque ya le han prometido un avance en el cambio de la reforma laboral para luchar contra la temporalidad. Pues Alejandra Alcese, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Precisamente sobre los contratos temporales, el editor de este diario, Jesús Cacho, nos da la reflexión del día. Cuenta Alejandra Alcese que la parte del emollar de la reforma laboral que pretende este Gobierno obligará a los empresarios a hacer fijos a todos aquellos contratos temporales que sobrepasen los 2 años de duración. Insistir en la contrarreforma laboral es casi un crimen para el empleo en España, un país que, como todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, en épocas de crisis despide empleo en cantidades industriales, en cantidades de imposible comparación en países de la OCDE. ¿Por qué despide? Pues por 2 causas fundamentales. Por el coste del despido y la segunda por una estructura de la negociación colectiva también muy precaria. Los costes del despido obligan en épocas de crisis a las empresas que no quieren cerrar a despedir personal y además impiden la contratación. Y el sistema de relaciones laborales lleva a que pymes con poca cuenta de resultados o sin beneficio tengan que asumir los costes salariales de convenios provinciales o sectoriales que su negocio no les da para pagar ese sistema de sueldos. El resultado es que España sigue teniendo unas cifras de paro que después de la época de crecimiento a partir de la reforma laboral del 2012 todavía son muy superiores a la media de la OCDE. Y yo le pregunto a este Gobierno, ¿cuándo vamos a cambiar de táctica con el empleo? ¿Cuándo este país se va a
a convencer de una vez de que tiene que cambiar radicalmente la cultura empresarial, la cultura de la percepción empresarial para crear empleo. Por ejemplo, señora ministra Yolanda Díaz, ¿no ha pensado usted en el empleo que crearía la reducción de solo un punto de la cotización de las empresas a la seguridad social? Ese sí que es el verdadero impuesto al empleo, las cotizaciones de las empresas a la seguridad social. Claro que eso obligaría a este gobierno y a cualquiera a reducir costes, a reducir el gasto público para poder hacer ese regalo, entre comillas, a las empresas. La dura realidad en España es que la izquierda se preocupa tanto del empleo que en vez de crearlo, lo ahoga, lo destruye. Y ahí vamos a seguir por mucho tiempo. Y los apoyos diplomáticos tienen precio, y si no se dan, también. Según cuenta la prensa griega, el Ministerio de Defensa ha rechazado un megacontrato de Navantia por la falta de ayuda que prestó España en la crisis que sufrió el país heleno con Turquía hace poco más de un año. Los astilleros españoles, que ofrecían hasta 4 fragatas, se habrían visto penalizados por este episodio diplomático. Gonzalo Araluce, cuéntanos. Sí, lo has definido bien. Esto ha sido un grandísimo varapalo para Navantia, que aspiraba a conseguir un contrato valorado casi en 5.000 millones de euros. Se dice pronto, son la fabricación de 4 fragatas, entregar otras 2 buques de transición para mientras se estaban llevando a cabo, y luego actualizar otros buques griegos a la más moderna tecnología. Navantia tenía muchas esperanzas en este proceso porque las fragatas F-110, que son de las que estamos hablando, son un poco la joya de la corona, por así decirlo, de Navantia, ¿no? Son unos buques de altísima tecnología, los más modernos, y encajaban perfectamente en lo que estaba pidiendo Grecia. El varapalo ha sido tremendo. ¿Por qué? Porque Grecia ha hecho un comunicado, el Ministerio de Defensa, diciendo que todos los países que aspiran a conseguir el contrato siguen adelante, pero no España, es el único que se queda fuera. Y la prensa especializada griega, no hablamos de cualquier tipo de periódico, sino los que están muy especializados en temas de defensa, dicen que la falta de apoyo de Pedro Sánchez a Grecia en un momento de grandísima tensión con Turquía, que tuvo lugar el año pasado, se acordará la gente, con despliegue de fragatas y de buques de guerra en el Mediterráneo, la falta de apoyo de Sánchez en este procedimiento habría influido en la decisión de Grecia para dejar fuera a Navantia en esta fase tan preliminar del concurso. ¿Y qué ha ocurrido con el resto de ofertas que estaban encima de la mesa? ¿Qué otros países aspiraban a ella? Pues permíteme que te los lea del tirón, pero vamos, el Ministerio de Defensa griego dice que siguen adelante las propuestas de Francia, Alemania, Holanda, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Es decir, todas salvo la española. Es una decisión que fuentes oficiales de Navantia dicen que les ha provocado cierta sorpresa porque consideraban que su oferta encajaba perfectamente. Todos siguen adelante y la prensa griega lo achaca a esta decisión. Sobre todo, consideran que es un pulso de Grecia por hacer ver que la falta de apoyo internacional a su país en su pulso con Turquía pues tiene consecuencias y que tanto la OTAN como la Unión Europea deberían alinearse con los preceptos de Grecia y no con Turquía. Gonzalo, recuérdanos cuál fue ese episodio que contaminó todo. Nos ubicamos el año pasado, fue una de las llamadas serpientes del verano, ¿no? Un momento en el que estos episodios centran gran parte de la actualidad y Grecia y Turquía tuvieron una escalada de tensión en el Mediterráneo con el envío de fragatas por ambas partes, por el envío de buques de guerra, y al final estuvieron prácticamente a punto de apretar el gatillo. La prensa griega dice literalmente que estuvieron a punto de entrar en guerra. Entonces, en esa tensión entre Grecia y Turquía, Grecia dice que es absolutamente intolerable el apoyo a países como Turquía. Hay otros países que forman parte de este procedimiento que apoyan muchas veces a Turquía, que tienen contratos con ellos, que han seguido adelante, pero que consideran que dejando fuera a España es un toque de atención total para que la gente, la comunidad internacional, se dé cuenta de las consecuencias que puede tener no apoyar a Grecia en estas decisiones. Esperaban más reacción, quizá, por parte de España en este sentido. Correcto, sí. Hace poco tuvieron una reunión también el presidente del gobierno español y el primer ministro griego, y eso lo enmarcan dentro de esas tensiones, ¿no? Es un golpe duro para Navantia, pero bueno, quizá en el futuro estas F-110 que ha diseñado para liderar el panorama internacional pues tengan otra cabida. Gonzalo Araluce, muchísimas gracias por esta información. Gracias a ti.
Y a la caída de la audiencia, a Radio Televisión Española se le suma otro frente, esta vez con Hacienda. Le reclama 126 millones de euros en concepto de IVA y, claro, ha tenido que pedir un préstamo. En este caso ha acudido a CaixaBank, que le ha concedido este préstamo con un tipo de interés del 0%. Álvaro Zarzalejos, cuéntanos, lo primero, ¿de dónde viene esta guerra? Sí, así es, Ana. Bueno, a los graves problemas de audiencia que tiene RTV se suma ahora un nuevo frente judicial con Hacienda. Hace años la agencia tributaria cambió el criterio de interpretación sobre la ley que afectaba el IVA de las televisiones públicas, entonces ya no les permitía deducirse la totalidad del IVA como venían haciendo hasta ahora. ¿Qué ha pasado? Que ha pasado a reclamarles cantidades millonarias, no solamente a RTV, sino también a otras televisiones autonómicas. Lo que ha hecho RTV ha sido presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, pero ese recurso, para poder presentarlo, ha tenido que pagar ante la agencia tributaria el pasado viernes 126 millones de euros. Ese préstamo, porque no tiene carácter de aval sino de préstamo, es hasta el 31 de diciembre de este año y tiene un tipo de interés que resulta muy bajo, del 0%, pero lo cierto es que teniendo en cuenta la política de tipos bajos que hay ahora no es tan inusual, y más teniendo en cuenta que se trata de una entidad pública donde el riesgo es menor a la hora de devolverlo. Claro, lo contabas ahora, hay un litigio ahora mismo con Hacienda, pero como ocurre siempre, primero pagas y luego ya se verá si te dan o no la razón. Eso es, RTV ya ha pagado y ahora va a pleitear y veremos si la Audiencia Nacional le da o no la razón, porque como comentábamos, esto afecta a muchas más televisiones autonómicas en España y, por ejemplo, tenemos el caso de la televisión catalana, que hace unos años ya se enfrentó a Hacienda a los tribunales y ganó. Y bueno, no parece que vaya a ser un conflicto que se resuelva a corto plazo. De hecho, hace pocos días conocíamos que Hacienda le reclama 25 millones a la televisión valenciana. Todas mantienen la misma tónica, todas van a pelear y veremos cómo acaba el tema de RTV. Pues sí, veremos. Álvaro Zarzalejos, muchísimas gracias por la información. Bueno, y en este punto nosotros nos vamos a la despensa para hablar de un tema que no tiene nada que ver, de pajaritos. Bueno, y los edificios matan pájaros. Así lo constata un estudio. Asegura que durante la época de migraciones miles de aves mueren cada noche al chocar contra las ventanas porque se desorientan con la luz. Vamos a contactar con nuestro experto en ciencia, con Antonio Martínez Ron. Antonio, ¿qué dice exactamente este estudio? Pues se trata de un trabajo publicado por el prestigioso equipo del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, que es uno de los que más años lleva investigando el comportamiento de las aves, y obviamente ya sabíamos que los edificios y la luz artificial podía provocar muertes en los pájaros porque se despistan y se dan contra las ventanas. Lo que han hecho ellos es sistematizar y hacer un modelo estadístico después de 40 años de estudio y determinar hasta qué punto la luz es el factor determinante por el que estas aves golpean contra los cristales de los edificios. En concreto, la historia es muy curiosa porque David Willard, uno de los investigadores, empezó hace 40 años su investigación al ver que en uno de los edificios cercanos al centro de investigación, el centro de convenciones McCormick Place, que es un edificio enorme y acristalado, pues presentaba un montón de aves muertas a su alrededor en determinados periodos de migración. Él lo que hizo fue empezar a anotar cuidadosamente cuántos pájaros muertos aparecían en cada momento, y después de 40 años han documentado más de 40.000 muertes de aves, que se dice pronto, es un montón. Lo que vieron además fue un patrón, que en las noches en las que las luces del McCormick Place estaban apagadas había muchos menos pájaros muertos, así que han hecho un estudio ya con condiciones más controladas para ver cuántas de ellas mueren y cuántas dejan de morir cuando hay menos iluminación, y han llegado a la conclusión de que cuando hay menos luz en los edificios, en el interior y en el exterior, mueren hasta 11 veces menos aves que cuando están iluminados. ¿Qué medidas proponen? ¿Que apaguemos la luz de noche? Claro, ellos dicen que con muy poquito, con un gesto muy sencillo en las ciudades podríamos hacer un gran avance. No se trataría ya de apagar las luces de los edificios internas y externas durante todo el año, sino de ser selectivos y apagarlas solamente durante unos periodos que son los más críticos, en primavera y en otoño, que es cuando las aves migran, con lo cual estaríamos teniendo un retorno, un beneficio muy bueno respecto a la muerte de pájaros. Tendríamos muchas menos muertes con un ejercicio tan sencillo como pedir o hacer un plan en cada una de las grandes ciudades para que se apaguen temporalmente en esos periodos las luces de los edificios. ¿Y qué otros efectos lumínicos tienen sobre las aves?
Bueno, el efecto que nuestra contaminación lumínica tiene sobre la naturaleza está más que documentado y cada vez sabemos más. En el caso de las aves es terrible por un sentido evolutivo. Ellas avanzan hacia la luz por el sentido migratorio, y se ha comprobado este mismo equipo en otros estudios anteriores que en algunos momentos, cuando se proyectan grandes focos de luz hacia el cielo, como en la famosa homenaje que se hacía en el World Trade Center en Nueva York, de haber 500 aves en una zona como aquella, de repente registraban hasta una acumulación de hasta 16.000 aves que acudían hasta la zona llamados por la luz y quedaban totalmente desorientadas dentro de sus rutas migratorias. Es decir, que estamos perturbando de alguna manera el cielo nocturno que las aves utilizan para ir de un lugar a otro del planeta, y estamos invadiendo de alguna manera su espacio, de la misma manera que nosotros nos quejamos de que Elon Musk nos está robando el cielo. Bueno, pues nosotros le estamos haciendo a las aves lo mismo que Elon Musk nos hace con nosotros. Antonio Martínez Ron, muchísimas gracias por contarnos toda esta historia, este estudio. Gracias a vosotros. Bueno, aquí dejamos esta edición de Barra Libre. Ya saben que si les gusta lo que les contamos, nos pueden ver en la web de vozpopuli.com y también en nuestro canal de YouTube, donde pueden suscribirse y comentar. También estamos en formato podcast, en Spotify. Nosotros dejamos aquí esta edición y volvemos mañana con muchos más temas. Cuídense.